La ventana es tu lugar. Con permiso entra al hogar. Con historias y mensajes, acompañado tu andar. La ventana es tu lugar, es tu espacio cultural, donde entre charla y mates el día va a comenzar. La ventana es tu lugar, con permiso entra al hogar, con historias y mensajes, acompañado tu andar. La ventana es tu lugar, es tu espacio cultural, donde entre charla y mates el día va a comenzar. La, 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 ra, 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 ra. Muy, pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de La Ventana, programa número 15. Buenos días, Patricia, Gabriel, Juancito, querido, ¿cómo estamos? Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Gabriel, Nico, por allá Juan, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días a la audiencia. Buenos días Patricia, buenos días Nico, buenos días Juan, ventaneros, ventaneras. Bien, Bien, con un poco de humedad. la verdad que sí, ¿no? Está. Sí. Lo que Está- mata es la humedad. Está bravo, se vienen los fríos más adelante. Ah, y usted que tiene el poder, tiene la información sobre el Sí. clima. ¿Qué pasó? Por lo ¿Qué le avisó tanto, Nubel? Hoy cambié de recepcionista, no de me meteorólogo. no me llegué con el recepcionista de la información de sí, Muy meteorólogo, perdón. ¿Pero qué pasó? No, ¿No te gustó encontré lo que una dijo fuente Nubel? mucho más factible, porque Sí. me dice exactamente cómo va a estar hoy en Colonia. ¿Cómo va a estar hoy en Colonia? Hoy en Colonia, del Sacramento, lluvia débil, Oh, con para parcialmente nuboso esta Para mañana. esta noticia. Y güey, Está lindo para torta frita. hasta el martes. No es que Hasta hoy el nomás. martes. Hasta el martes. Si no lavaron ropa, Marcharon. compren secador, Urgente. prenden un fueguito, Ropa pongan... enfrente a la estufa. Con temperaturas alrededor de 13 grados por la tarde, tendremos lluvias débiles con cielo cubierto y con temperaturas en torno a los 15 grados. Durante la noche habrá lluvia débil con cielo cubierto con temperaturas cercanas a los 15 grados, vientos del este a lo largo del día con una velocidad media de 22 kilómetros. Así que a la nochecita también un poquito de llovizna. Pero está lindo para salir hoy. Lindo. Hay ocasiones Hay especiales ocasiones hoy, especiales. y lo vamos a hablar más adelante. Hay puntos que esta noche Neurálgicos. Colonia se mueve. Explota. Y Rocanroleamos y cogoteo. Y también para el Día del Niño, a El la Día tarde, de que Niñez. también vamos a hablar para los Es chicos, verdad. los niños y Es las verdad. niñas. Muchas actividades. Tenemos nuestro número de teléfono si lo quieren agendar Cuente. para mandarnos mensajito al 092 51 5404. Repetimos, 092 51 5404. Y nuestras redes, estamos saliendo en vivo por Facebook en La Ventana Programa. Y todos los episodios completos los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, La Ventana Programa. Pero muy bien. Estoy siendo acosado por un chingolo. No, No me diga. Sí, Patricia me verificó que se llama un chingolo, porque no sabía la raza pájaro. Ah, No sabía de qué se Avial. trataba el pájaro. Avial, pero sí, lo voy a comentar porque a ver si la gente por ahí le ha pasado o a ver qué se hace en este tipo de situaciones. Sí. Pasa horas entera golpeando los espejos retrovisores de la camioneta. Y ayer, o más bien hoy de mañana, antes de salir, descubrí que a la vecina le hace lo mismo. Y es el mismo pajarito y está horas enteras. Claro. yo Por le suerte no decía- llama al amigo que está en el terreno baldío, que es un carpintero, porque ya no tengo camioneta.
Se da contra el espejo. Claro, es como que se mirara, ve al otro pajarito que es el mismo, reflejado, pero el hecho de lo interesante de su anécdota es que regresa al mismo lugar, Siempre. ¿verdad? Y Porque horas, puede hacer sí, una claro. vez, Sí. pero Horas. regresa al mismo lugar y horas. La verdad, nunca lo había escuchado. Claro, y Sandy, está se bien que salta lo de diga a la uno a audiencia. otro, de uno a otro, y siempre con el retrovisor. Y También ahora, le bueno, digo, con la es una vecina también imagen hace lo mismo. bastante poética. Es Claro, real, porque- pero bastante poética. Dicen que a veces vienen para mandar mensajes. Claro, que pueden traer mensajes. Este ya trajo una llamada entera, porque no. Claro, Un libro te está escribiendo. está escribiendo un libro, es larguísimo. ¿No le ha pasado a usted, Juancito, con un chingolo, con un pajarrún? No me ha pasado con un chingolo, me ha pasado con otros pajarracos. Ah, mire, Con chingolo no he tenido la suerte. la suerte. Bueno, ¿y qué hizo usted con el otro pajarraco en este caso? Lo tengo enjaulado. Ah, los enjauló, pobrecito. Sí, no Mire que el pregunte pájaro vio el cielo y se demasiado. voló. No pregunte demasiado. Bueno, dejémoslo No, ahí. no, no. Dejémoslo No ahí. temo, no temo. Lo felicito por la ventolera. Muchas gracias. Por la otra mirada. Me voy a- La otra mirada. Me voy a poner en plano, así me ven también. Estamos muy contentos haciendo un programa de radio en Carmelo, los miércoles de 18 a 20 horas por Radio Lugares y nuestro canal de YouTube, La Ventolera TV. ¿Lo tratan bien allá? No tan bien como acá, No también como no acá. tan bien como acá, pero no está tan bien. Amigo, ¿de qué región del mundo usted nos está mandando este video? Porque lo veo de remerita muy caluroso ahí. Yo lo veo muy abrigado, todos de campera ahí. Sí, por eso. Acá en la pecera está divino. Dentro de poco me ven sin remera, me saco el... Claro, está haciendo un strip. Sí. Está haciendo un strip. Eso para Bueno, 10 y media, felicitaciones más y o a menos, por 11 mucho menos más. Por mucho más. Con la otra mirada. Vamos arriba, saludos a Rodrigo también allá y la gente de la Ventolera en Carmelo. Un Precioso. programa hermanado Mirazos. con la ventana. Precioso el nombre, ¿no? La otra mirada. mirada. Muy lindo. Muy bien, vamos arriba. Y vamos a estar por ahí en cualquier momento tomando Exactamente. unos amargos Ya nos invitarán, carmelitanos. si No, nos yo me invitan. invité solo. Yo creo que usted se Sí, invitó sí, yo solo. me puse sí. ahí. Yo caigo con el mato en ese Sí, tema y Él tiene, vemos qué líneas, hacemos. líneas, él tiene líneas de conexión en Carmelo, así que. Sí, yo Claro. allá tengo allegados. Tengo Exacto. conocidos, amigos y familias. Muy bien. Bueno, A mí me gustaría, no sé si a usted le parece, que nos cuentes una leyenda. bueno, ya tan temprano. Pero sí, empecemos con Creo esas que está leyendas. lindo de arrancar el Nico. programa con escuchando una leyenda de esa que usted narra tan bien y la Bueno. explica tan. Y que además, vamos a Correctamente. decirle a la audiencia, no sabemos de qué se trata, porque No, él no. es muy en Hoy ese sentido. es una sorpresa para todos. Exactamente, la semana pasada, ustedes saben que le digo a la audiencia, nos reunimos los días miércoles, él dijo, no, esto tiene que ser un misterio, porque entonces los sorprendo. Así que nos sorprendemos a nosotros mismos, traemos información que el otro no sabe. Y lo vamos a sorprender o sea a él que también. La leyenda. Lo vamos a sorprender a él con una cortina que tenemos para este Ah, pero qué bien, a ver esa La vamos a cortina. escuchar. Vamos a escuchar la cortina ¿Esa para cortina? presentar las leyendas de Nico. No hay embrollo ni remate que me distraiga luego de arrancar con este juego de las leyendas que hoy les traje. Está lindo El fogón. para calentar las manitas. Está pronto el fuego y aprontando el mate. No hay embrollo ni remate que me distraiga luego de arrancar con este juego de las leyendas que hoy les traje. Lo que pasa es que no es lo mismo. Pero mírenmelo. Hola, Gaucho. Ah, pero con calderas voy el tema. Está pronto el fuego No, eso y ya está. aprontando el mate. No hay Pero míremelo. embrollo ni remate que Ah, me esto- distraiga esto luego solamente acá. de arrancar En un esfuerzo con sin este precedentes juego de la las producción. leyendas. Mírenmelo, no me vaya a quemar. Yo soy amigo choto para quemarme. No quiere se va usted. ¿Cómo no? Yo lo sé algo, sí, no hay problema. Sí. ¿Usted me cuenta la leyenda? Hay mucha posibilidad de que me queme. ¿vio? Artigas y Ancina. Faltaba más, hombre de rechuelo, yo. Supo tomar con Sí, caldera. me habré quemado la pierna. Ah. No, sí. No, y a veces igual te la apoyás y
Como en el termo, ¿de acuerdo? Lo ponés pero lo tenían en la cocinita. Exacto, Qué lindo. sí. O arriba de la salamandra. Sí, arriba de la salamandra. Primus. El Primus, yo tenía un primo. Ahora que dice Primus, yo tenía un Primus. primo que le decían, Primus. Bueno, no empiece con esos Pasaba chistes. bañado el alcohol. No Bueno, empiece pero no con importa. esos chistes. Yo le ruego, por Corte. favor. Por favor, les pido. Queremos saber por dónde va la leyenda de hoy. Muchas gracias, riquísimo No, el por favor, mate. déjemelo ahí apoyado. ¿Lo dejo ahí? Sí, Bueno. En el día de la fecha, vamos a trasladarnos o A ver, viajar, sí. no solo en el tiempo, sino en la distancia, a 339 kilómetros de esta locación, al 749 de la calle Uruguay en la ciudad de Salto. Habitación 32, Museo Gardeliano. Murmullos, voces misteriosas, lejanas de otro tiempo y algunas que otras canciones rompen el silencio del mítico y ancestral Hotel Concordia en la ciudad de Salto. Ajá. El Hotel Concordia se ubica en calle Uruguay, pleno corazón de la ciudad. Es el hotel más antiguo del país, construido en el año 1860. En él y su historia se han hospedado infinitas personalidades de todo tipo, de personalidades, artistas plásticos, estancieros, poderosos empresarios y artistas célebres. Hoy, a más de 150 años de su apertura, este emblemático hotel sigue en actividad, recibiendo a muchísimos turistas, tanto nacionales como del exterior. En el año 2005, el Hotel Concordia fue declarado Monumento Histórico Nacional. Pero el Concordia, al igual que otras construcciones antiguas, se lo relaciona también con lo sobrenatural. Ay, ay, ay. Esto era un preámbulo, ¿vio cómo lo llevé hasta con Tome los un kilómetros, mate ¿no? que le están cebando con Qué la divino. pava, dicen en Argentina, con la Con la calidad pava. decimos nosotros, acá Igual en ya el me quemé, fogón. Y ya se quemó. Ya me quemé. Pero estamos Ya bien. se quemó, ya. Pero no pasa nada. ¿Y qué Bueno. pa- Una mancha con mal lo tigre. con lo sobrenatural. Con lo sobrenatural. ¿Sobrenatural? A ver. Una cantidad enorme de testimonios y anécdotas indican que el Hotel Concordia estaría habitado por algunos fantasmas. Ay, ay, ay. Según menciona Laura Rotín, encargada del Hotel Concordia, varios huéspedes han pedido por favor para ser cambiados de habitaciones debido a luces que se encienden y apagan de la nada, golpes en las puertas que se abren y se cierran, voces que se escuchan en la noche, desde los oscuros rincones de las habitaciones. Una extraña pareja, traída de los pelos de allá por el 900, pasa a metros sola de una galería. Él es un hombre alto, de galera y bastón, del brazo de una hermosa joven con un vestido muy lujoso y paraguas. Varios son los testigos que han visto a esta pareja. El tema es que los ven flotar, Claro. Flotar. como detenerse en el tiempo. Como levitando. Levitando, claro. Varios son los testigos que aseguran haberlos visto en los maravillosos jardines del Hotel Concordia. Una escena más que romántica, si no fuese claro que flotan y se pierden en los rincones de la vasta y florida vegetación de los jardines. Más de un siglo y medio de la mejor historia salteña vive en paredes cansadas pero firmes. Cuando uno entra por primera vez al Hotel Concordia, se siente como perderse en un laberinto del tiempo. Claro, Salones majestuosos, claro. galerías, habitaciones, un magnífico patio central, con plantas tropicales, adornos de hierro de la época colonial. Un lugar mágico y encantador. El patio, rebosando de verdes y sombras, la escalera estrecha y allá la habitación 32, que alguna vez ocupara nada más ni nada menos que Carlos Gardel, en su última gira por Uruguay. Gardel llegaba de Nueva York
y proseguía, luego de las actuaciones, se iba para Paysandú. Junto a sus músicos fue hospedado en el Concordia. El día 23 de octubre de 1933 se hospeda durante 3 días Carlos Gardel junto a sus compañeros musicantes Héctor Petrorozzi y Guillermo Barbieri, el abuelo de Carmen Barbieri, con motivo de venir a cantar en el Cine Teatro Ariel de Salto. El mago eligió la habitación 32. El mago elige la suite número 32 y por varios motivos. Uno, la ventana de la misma da a pleno en la calle Uruguay, donde un sinfín de uruguayos daba muestras de cariño al célebre cantor criollo, y él correspondiendo de a ratos, saludando desde la ventana a la multitud de fans que allí concurrían durante los 3 días de su hospedaje en el Gran Hotel. Cariño y reconocimiento de todo el público salteño. También, si uno piensa en la cábala numérica, el 32 simboliza el dinero. Claro. Salto tiene en esos días una enorme repercusión en todos los medios de prensa a nivel nacional y del exterior, en especial los periódicos. Titulares enormes decían: histórica visita del mago de la canción criolla a Salto. La actuación, como era de esperar, fue un total y rotundo éxito, sin precedentes, o sea, una concurrencia exorbitante, masiva, un éxito total. La mayor parte de esa gira, que venía, como decíamos, desde Nueva York y seguía hacia Paysandú, la pasa en su habitación, fumando, tomando una cosita y recibiendo algún que otro fanático que quería conocerlo. Al igual que también ensayando junto a sus compañeros. Y bueno, y ahí van pasando las horas cuando él se va a Salto, deja en la habitación 32 varios de sus objetos personales: un baúl, una vitrola vieja, una radio antigua, una valija, su valija personal, algunos utensilios de aseo personal, sombreros y algunas facturas con su propia firma de cosas que había consumido en esos días. Son exhibidas hasta el día de hoy porque en el año 1999 esta habitación, que la mantuvieron exacta como estaba, pasa de ser una habitación más de hotel a ser el Museo Gardeliano. Hoy día la habitación 32 se conserva igual que en aquel momento de la visita. Qué bien. Pero al caer la nochecita en el viejo Hotel Concordia, el tiempo parece retroceder hasta aquel lejano 23 de octubre de 1933, y cuando uno pasa junto a la puerta de la 32, se escuchan murmullos, susurros, música, pasos de un lado nervioso, de un lado para otro, cierres del baúl como si alguien quiere irse deprisa, y el olor a humo del cigarro. Todo el hotel está plagado de historias, de energías, pero lo más sorprendente se desarrolla en la habitación 32. Sombras que se mueven, corridas sobre los pasillos de las galerías, puertas del ropero de la habitación, los empleados mismos ya ahora acostumbrados, pero cuando empiezan a verse este tipo de acontecimientos o a darse este tipo de acontecimientos, concurrían al lugar y no había nadie, porque de hecho la habitación no puede ser visitada salvo con los empleados que estén y bueno, y que puedan ver ahí, ¿no? Pero la noche. Otros juran que oyeron conversaciones y más que uno jura que ha visto al mismo zorzal criollo sentado ahí en la cama, como si fuera a estar por cantar Tus ojos se cerraron. Cuando miran nuevamente ya no está. Otros ven que en las fotos que hacen bandidamente, que sacan porque no dejan sacar fotos, han aparecido. Parece como que una cortina se corriera y se le ve el rostro. Y hay fotos que las pueden buscar en internet. Sí, como espectros o que quedó una energía ahí. Claro. Bueno, pasa con una joven que pidió amablemente poder sacar fotos porque quería mandar, ahora está todo el mundo con la foto, le dijeron que no y ella, bueno, no hizo mucho caso y empezó a fotografiarse con selfies, con fotos y demás, hasta que quedó petrificada. Un grito ensordecedor hizo llegar a la gerenta y a todos los empleados, y es que ni más ni menos estaba fotografiada la figura de Gardel.
Las fotos están ahí, como siempre decimos, ustedes vayan y pueden ver, pueden creer o no creer. La cuestión es que en la habitación 32 del Concordia, esta energía gardeliana parece que volvió para quedarse. Pero qué linda leyenda, Nico. Una cosa Hermoso. que es un dato no Sí. menor, los argentinos, Sí. cuando van y conocen esta leyenda y Sí. conocen esto, tienen la costumbre de dejarle un cigarrillo prendido al mago. Ah, qué interesante. Entonces, claro, tienen que andar cuidando los cigarros. Claro, porque, no, sí. Claro, porque van a prender Claro. fuego un El hotel. hotel histórico. Hotel. Pero también lo hacen, obviamente, como la tumba de la Chacarita, que se le deja El un cigarro. cigarro prendido al mago. Esto fue la leyenda del día de la Muy No me linda suena que sí. leyenda, muy Le agradezco. linda leyenda, muy ¿Todo? linda gustó? leyenda, Matecito, a mí me encantó. muy linda A mí me encantó. leyenda al lado del fogón, realmente, ¿no? De lo sobrenatural. Después La queda en cada presencia de quien Gardel, como la presencia de esa pareja también, ¿no? De la pareja. De la pareja. Y también la energía que tiene un hotel muy antiguo, ¿no? Que eso ya de por sí se Es debe hermoso. sentir cuando uno va o se queda sobre Claro, todo, aparte de ¿no? todas las Se energías que ya han hospeda. pasado, ¿no? También. Claro. Es hermoso el hotel. Es- Le decimos a la gente que el que tenga la posibilidad de ir a conocerlo es hermoso, tiene unos jardines divinos. Y claro, y es verdad, es tal cual, quedó en el tiempo. claro. No quiere decir que no esté Mantiene. con la modernidad del wifi. No, no, ni no, nada. pero Sí, lo sí, mantiene su todo valor. lo estructural Claro, claro. es hermoso. Claro. Hermoso. ¿Proseguimos? Proseguimos, preciosa leyenda. Muy bien. Muy rico Seguimos mate, Juancito. entonces, seguimos entonces. Excelente. Excelente. Vamos a ver, a mí me gustaría saber quién entra en la escena hoy. ¿Quién entra en la escena? La historia detrás del mito, lo que nadie te contó, entre letras y memorias, late lo que nos formó. Abrimos la ventana, abrimos la ventana. Abrimos la ventana, mira quién entra en la escena. La, 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 la. ¿Y quién entra en la escena, Patricia, el día de hoy? El día de hoy entra en la escena Gabriela Mistral. Y mire usted, hablando del zorzal criollo, ¿no? De Gardel, del mago. Bueno, estamos en el mismo momento histórico entonces. Gabriela Mistral, que su nombre verdadero era Lucila Godoy. Lucila de María Godoy Alcayaga. Nació en Chile, en Vicuña, el 7 de abril de 1889 y falleció en Estados Unidos el 10 de enero del 57. Aunque obviamente, hablando de Gardel, ¿no? Que falleció mucho antes, dado el accidente, eran contemporáneos, ¿no? Muy interesante la leyenda que no conocíamos y Claro, la contextualiza. conexión. Y sí, Conocida- me dijo Juan que dijera esa leyenda para Me parece que justamente sí. ambientar. Conocida como Gabriela Mistral, fue una poeta, diplomática, profesora y pedagoga chilena que considero que la audiencia la debe de conocer y mucho. Lucila Godoy se posicionó con ese seudónimo de Gabriela Mistral desde 1908 como homenaje a sus poetas más apreciados y admirados, Gabriel D'Annunzio y Frederic Mistral. Entonces toma Gabriela Mistral. Otras veces dijo que era por el arcángel Gabriela, y por el viento Mistral, que está Mire usted. muy presente en su obra el concepto del viento, bueno, el viento Mistral. Sea de una manera u otra, siempre la vamos a conocer por Gabriela Mistral, no por Lucila Godoy. Exacto. En 1945 recibió el Premio Nobel de Literatura por su poesía lírica, que inspirada por poderosas emociones, ha convertido su nombre en un símbolo de las aspiraciones idealistas del todo el mundo o de todo el universo latinoamericano. Ya iremos hablando bien sobre eso, ¿no? Nacida en una familia de recursos muy modestos, se desempeñó como profesora en diversas escuelas, se convirtió en una importante pensadora respecto al papel de la educación pública, la pedagogía,
y llegó a participar también en la reforma del sistema educativo mexicano cuando estuvo en México. A partir de la década del 20, y yo diría más hacia el 30, Mistral tuvo una vida itinerante, no se quedó en Chile, desempeñándose como cónsul, también como representante de diversos organismos internacionales, tanto en Europa como en América. Entonces ya no va a estar en Chile, es decir, más bien va a ir y venir, hasta el 50 y pico, que se radica en Estados Unidos en el 53 y ya no regresa a Chile. Gabriela Mistral nació, como les decía, en Vicuña el 7 de abril de 1889, ya decíamos, Lucila de María Godoy Alcayaga. En la calle donde se encontraba su casa natal se creó en el 57, hablando de museos, el museo que lleva su nombre hoy. Toda su infancia la pasó en diversas localidades del Valle del Elqui. Y eso es muy importante porque va a estar en un lugar, va a estar en otro, claro, pero siempre ella identificó ese espacio. Sobre todo a los 10 años su padre se mudan de Vicuña, donde nació, a un pequeño pueblo llamado Monte Grande. Y ese va a ser el pueblo que ella amó toda la vida. En muchos de sus poemas va a hablar de Monte Grande y va a ser el gran legado que deja, inclusive a esos niños y demás, del monte del Elqui, del Valle del Elqui, como le decimos, pero es específicamente Monte Grande. Le recuerdo a la gente, a la audiencia, que estamos hablando de Chile, ¿no? Chile. De Chile, claro, siempre de Chile. Entonces, como le decía, esa ciudad natal, la poeta se refería a él como su amado pueblo, y fue allí donde pidió que le dieran sepultura. ¿Ah? Ahí mismo. Me sacó el mate, no lo pude tomar. Lo corrió porque estaba acomodando las hojas. Escúcheme, dígame, a ver. ¿Y sí. su padre fue maestro, si no me equivoco? ¿Puede ser por ahí que haya venido también la...? Nico lo sabe, mientras tomo el mate. Se lo conocía como el maestro errante y el poeta frustrado. Mire usted, maestro errante y poeta frustrado. Exactamente. Esos dos, y errante, y bueno, y después que se toma el paño. Errante, bueno, porque hija de Juan Jerónimo Godoy Villanueva, profesor y poeta de ascendencia española, natural de San Félix. Él, después hablaremos la madre, pero él, como bien dice Nico, escribía, un poeta no sé si frustrado, pero no llegó a editar, y lo dejó a la familia cuando Gabriela tenía 3 años. Sin embargo, es importante entender esto, Gabriela nunca lo culpó o lo responsabilizó por irse. En realidad, ella comenzó escribiendo prosa, una prosa según ella muy mala, hasta pésima, decía, que eran sus artículos periodísticos y demás, que nunca estuvo conforme con esa línea primera, y se pasó a la poesía, ¿verdad? Y entonces decía que ya lo traía en la sangre y se identificaba con el padre, no con la madre, se identificó siempre con el padre. Y el gran ausente en la vida de Gabriela, en definitiva, también fue el padre, porque ella se va a criar con su madre y con una media hermana, hija de la madre, no con 2 mujeres. Y en su escuela también ella era muy... O sea, ella ya de pequeña escribía mucho poesía. Cuando los niños salían a jugar al patio, ella se quedaba escribiendo poesías. Todo el tiempo. Hermoso. Exactamente. Petronila. Usaba también. Sí, como si fuera una persona adulta. Decíamos hace un rato, un alma vieja. Petronila Alcayaga Rojas, de ascendencia vasca, era la mamá. Sus abuelos paternos eran oriundos de la actual región de Antofagasta, y fueron Gregorio Godoy e Isabel Villanueva. Isabel Villanueva, la abuela, va a tener también un papel muy importante en la vida de Gabriela, ¿no? Y los maternos, Francisco Alcayaga y Lucía Rojas Miranda, también descendientes de familias propietarias todas del Valle del Elqui, ¿no? Eran familias como chilenas asentadas, por eso, ¿no? Muy, muy importante para la idiosincrasia y para el papel y lo que siente Gabriela hasta el final sobre el Valle del Elqui, ¿no? No es solo ella, sino toda su familia, ¿no? Muy asentados. Las raíces muy asentadas. Por el lado de su madre, exactamente, Gabriela Mistral tuvo una media hermana, y la voy a nombrar, Emelina Molina, que era hija de Rosendo Molina Rojas, quien fue ella su primera maestra.
¿Por qué? Porque va a ir muy poco tiempo a la escuela, Gabriela, y va a ser formada de una manera autodidacta. ¿Y quién la va a formar? Esa hermana, Emelina Molina, en su propia casa. La mamá Petronila y Emelina son las dos mujeres que van a marcar a Gabriela Mistral en su infancia y van a estar totalmente presentes en su obra literaria. Hoy no nos vamos a dedicar tanto a hablar de la obra, le vamos a decir a la gente que lo vamos a hacer un poquito la semana que viene más de la obra, pero van a ver ustedes, y también ahora que se han adentrado a Gabriela, cómo están presentes esas mujeres en la familia en la obra de Gabriela, ¿no? Patricia, yo te escuchaba ahora, Sí. y ahora no te pierdas, o sea, después seguimos. No, sí, no me hablando, pierdo. pero quería, No, una no. cosa que me llama la atención es que al igual que Alfonsina, Sí. la forma de llegar Sí. es por medio de la prensa escrita. Sí. De alguna forma, como eso tienen un hilo ahí comparativo las dos. Bueno, en comparación con Alfonsina podríamos hacer tantas comparaciones en marcos biográficos y de su obra. Era muy de época no quedarse solamente trabajando un género, es decir, los poetas escribían, pero a ver, escribían porque tenían que comer, y de la poesía ni antes ni ahora se ha comido. Entonces, ¿cómo hacían? Eran las colaboraciones en la prensa, que algunos pesos les pagaban. Entonces siempre de alguna manera, en primera instancia era colaboración para que se conociera tu poema, que les publicaban los poemas, pero los artículos sí los pagaban. Entonces hacían breves artículos al principio. ¿El seudónimo que utilizaba ella en esos primeros pasos ya era Gabriela Mistral? No, el Porque seudónimo tenía otro, ¿no? Gabriela, no, ella se llamaba Lucila Godoy y los primeros escritos los mencionaba como Lucila Godoy. Pensé que usaba Pero después otro. usó Gabriela Mistral. Inmediatamente después ya se la reconoce como Gabriela Ahí Mistral, va. como en todos sus libros, ¿no? Pero los primeros escritos de Lucila Godoy están firmados por Lucila Godoy en los primeros artículos periodísticos de la prensa misma del Valle del Elqui, ¿no? Ahí va. Lo que les quería comentar, ustedes me van cortando, Sí, sí, porque sí, ustedes sí, sí, me sí. Sí, lo de la conocen, escuela, Sí, después y sí, mucha sí. gente que está escuchando también me conoce, que yo empiezo a hablar y hablo yo sola porque me apasiona, ¿no? Sí, sí, Cuando sí, me sí. apasionan los personajes, entonces ustedes me van cortando. Vamos Pero yo les diciendo quería que- decir a la audiencia y contarle a ustedes anécdotas de Gabriela de la infancia, para cómo se va perfilando esa personalidad enorme de Gabriela, tan fuerte, ¿no? Una mujer que se autoconstruye, ¿no? Tenemos que pensar en primera instancia que la infancia de la poeta tiene varios episodios que son muy tristes, pero además que venía de una familia muy carenciada. Eso sí hay que tener. La pobreza era tan extrema que de alguna manera ya en algún momento termina, ya no podía ir a la escuela, comparación con Alfonsina, que también tuvo que dejar de ir a la escuela también, como veníamos hablando. Pero hay un episodio que también marca mucho, que fue la acusación de robo de materiales escolares en su primera escuela, ubicada en Vicuña, antes de trasladarse al pueblo que ella ama, a su amado pueblo, donde nace en Vicuña. Era muy chiquita, Claro. ella era muy tímida, y hasta ella misma decía que era muda, no hablaba. Entonces se la había, acusado de robo de materiales porque la anciana, una señora muy mayor, que era la que dirigía el colegio, era su madrina, y era una señora que no veía, estaba ciega. Entonces ella era la que se organizaba las hojas, ¿no? Digo, le daba a los niños el material que hay en todo material colegio. didáctico. Faltaba material y la acusaron a ella. En realidad no era así, ¿no? Pero bueno, igualmente fue acusada. Ese día las alumnas la esperaron con piedras a la salida de la escuela y se las arrojaron sin compasión. Seguramente ella abrió la boca diciendo no soy yo, tampoco debe haber acusado a nadie. Y no. Pero las compañeras, vaya a saber por qué, fue apedreada, le tiraron piedra. Eso ella lo va a sentir como algo, ¿no? Es decir, desde el primer momento es discriminada Gabriela Mistral. Y estamos hablando de una niña muy chiquita, ¿no? Muy Por tener chica. una Sería bullying, ¿no? Por tener una Bullying. personalidad diferente también. Y bullying. Exactamente, tú lo dijiste hace un ratito. Sí. En vez de jugar se sentaba a escribir Se sentaba a escribir poemas, poemas. se aislaba, no Claro. hablaba, ¿no?
La madrina era la directora de esa escuela y no era una persona no veía, vidente. claro, no vidente. Entonces no pudo ver esa injusticia que se cometía. Entonces la echan de la escuela, la sacan, la condenan como ladrona. Y en ese sentido también, después haremos alguna comparación como Alfonsín. No. Le ponen otro título para que no... Exactamente, como la expulsan por ser ladrona, pero para que no tuviera esa mancha en su currículum, fue peor. La desvinculan del colegio por deficiente mental. Entonces Gabriela va a decir: la única anotación que existe sobre mi vida escolar es débil mental. Debe ser por estos recuerdos que no tengo respeto alguno por la pedagogía. Y hacía alusión a la pedagogía de la época, claro, y hacía alusión a la pedagogía chilena, porque ella va a proponer en la reforma en México una pedagogía totalmente diferente. ¿Recuerdan a Gesualdo con su pedagogía? Estamos hablando de esta pedagogía. Ustedes se imaginen cómo puede marcarla una niña, que la condenen, digan, robaste cuando no lo hizo, y que fuera también bullying, ¿no? Siendo discriminado. Se deja entrever una personalidad también ya, o sea, para decirlo, digamos, más cotidianamente, no era buchona. No era buchona, claro, exactamente. ¿Entiende? Y eso después se va viendo en su vida, cómo se hace cargo de las cosas, ¿no? Y después hay otro episodio donde Lucila deambula por el huerto, vive en pleno contacto con la naturaleza, determinante para su obra literaria, y a la madre le sugiere que la entrenen en algo, en las labores del hogar, para que sirva para algo. Lo estoy haciendo entre comillas, la gente que no me ve. Para que sirva para algo, ¿no? Y resulta que le dijeron, bueno, tenés que comenzar a ayudarnos, a mí y a tu hermana, en las labores domésticas. Y ella directamente no hace la cama, no borda, no cose, no cocina, porque para eso está la hermana y la madre. Y dice, la misma Gabriela, yo supe que si obedecía a esa voluntad de volverme criatura, ama, auxiliar de una casa en que bastaban mi madre y mi hermana, yo estaba perdida, no sé para qué, porque sería tonto pensar que yo creyese en mí. Yo necesito creer en mí y autoafirmarme y no quedar condenada a lo que era... A lo cotidiano. A lo cotidiano, al ama de casa, al hacer... Bien, radical la niña. Claro. Dirá la audiencia, bueno, capaz que se excedió. No lo sé, pero lo que sí sé es la necesidad de esa autoafirmación. Y de salir de esa realidad también. Exactamente, y de evadirse, ¿no? De evadirse, ¿no? De pescado chico, de pecera, a ir al mar. Al mar. Era necesario. ¿Puedo hacer sí, por favor. Un puntito por ahí? Por favor. ¿Te gustó la metáfora de pescado chico? Preciosa, muy linda, muy linda. Vamos a mandar saluditos acá a la gente que está conectada en Facebook. Irene, mandamos saludos. Irene y Loro, que están ahí escuchándonos. Abrazos. Que dice buenos días, ventaneros. Sergio Martínez, que nos dice buenos días, buen programa, gente, abrazo. Abrazo, Sergio. Hugo López nos dice buen programa. Julián de Medici, mi barbero de confianza, que esta vez me falló, pero lo queremos siempre. No, mucho trabajo, tenía mucho trabajo el hombre y gracias a Dios tenía mucho trabajo. Y la gente que nos manda mensajitos por acá, también nos puede mandar mensajitos por el celular, que es 092 51 54 04. Y yo te pregunto, Nico, esos lindos lentes. Estos lentes. Yo sé dónde los compraste. A ver, ¿dónde? En Óptica Rulio. Obvio. Hay una forma de ver el mundo en total libertad. Y llegó el mes de los lentes de contacto a Óptica Rulio. Si nunca los usaste, este es el momento. Y si ya son parte de tu vida, prepárate para aprovechar los mejores beneficios del año. Descuentos exclusivos, packs especiales, promociones únicas. No esperes un año más. Viví agosto, viví tus lentes de contacto. En Óptica Rulio cuidamos tu salud visual, así como cuidan la salud visual de Nico y de Patricia también. Muy bien. Vamos arriba. Como les decía hace un momento, Gabriela deja la escuela y es su hermana la que la forma. Tiene una muy buena formación autodidacta, pero no va a tener título de maestra, título de profesora.
Por lo tanto, cuando llega el momento, ella se presenta a concurso y lo gana, como si dijéramos oposición de méritos, no sé cómo es que se dice en ese momento, inclusive ahora. Bueno, la cuestión es que igualmente siempre fue condenada, por decirlo así, entre comillas, por no tener título. Gabriela Mistral no es como Alfonsina, que tiene un título de maestra rural, que le costó mucho después conseguir trabajo de maestra en Buenos Aires. En ese momento se diferenciaban los títulos en las escuelas normales. En el caso de Gabriela nunca tuvo un título. Su formación era una formación autodidacta, pero una formación donde tenía la biblioteca al lado. La familia vivía en pobreza, mucha carencia, pero no cultural. Es decir, con la biblioteca que te había dejado el padre, con la biblioteca de amigos cercanos, porque lo que hacía Gabriela era siempre querer estar en los lugares para leer, aprender, la formación de la hermana que sí era maestra, en fin, eso es importante porque va a ser algo que Gabriela va a volver a reiterar muchas veces y que le costó mucho esos primeros años porque fue muy discriminada por no tener título. No digo universitario, pero de maestra o de profesor. A los 15 años ella ya daba, era como ayudante de maestra en realidad. Claro. Y era la niña que enseña a los niños. Y sí, y era una niña. niña. Ella misma decían que tenía una cariñosidad impresionante, pero también era muy estricta a la hora de enseñar. Exactamente. Capaz que como concibe ella la educación, ¿no? Que tú decías, ¿no? De otra forma. Tenía todos los recursos también literarios ahí para poder nutrirse de ella misma sin necesidad de tener una pedagogía. Un título, en definitiva. En 1904 comenzó a trabajar como profesora, y es ahí lo que él dice, ayudante en la escuela de la Compañía Baja en La Serena. Y a enviar, y acá empieza la parte de periodismo, colaboraciones al diario serenense El Coquimbo. Al año siguiente también continuó escribiendo en él y La Voz del Elqui, de Vicuña, que eran en definitiva los semanarios que en ese momento en el Valle del Elqui más leídos. Esos son los artículos que ella dice, por favor no los lean. Siempre los poetas después dicen, ¿no? Como Alfonsina decía de La Inquietud del Rosario, lo quiero ver arder, es pésimo. Ella decía, no lean esos primeros artículos, son pésimos, ¿no? Eso claro, siempre los poetas después que van trabajando y trabajando su obra, como que dicen eso no existe, ¿no? En la misma época entabla amistad con Bernardo Osadón, que era profesor y periodista serense de la Serena, y le facilita la biblioteca personal. Entonces ella se va nutriendo. En ese tiempo, inclusive ahora, pero cada vez se ha agudizado el concepto de formación y no de educación, que en un momento lo hablamos, la diferencia de lo que es formación a la educación, ¿se acuerdan? Sí. En aquella época, el hecho siempre se condenó no tener títulos, sin lugar a dudas, no podías entrar al sistema, pero muchas veces se valoraba la formación autodidacta. Se valoraba más antes la formación autodidacta que ahora. Sí. Ahora cada vez se requiere título, así, o sea, de un curso de 5 meses. Todos. Títulos, papelito. Sí, es la formación autodidacta pareciera, no es que no exista, no es valorada. Antes era más valorada. Te permitía presentarte un concurso sin título. Exacto. Ahora ya no. Con conocimiento. ¿No? Exactamente. Y esa educación que era formar, digamos, de alguna manera también alimento para el alma, Gabriela lo hacía desde ese lugar. Pero claro, esa parte más estricta, como estaba mencionando Nico también, forma parte de una época, ¿no? De una época también. Había una forma estricta. La pedagogía de ella no va a ser estricta, pero también lo era desde un lugar de autoridad, ¿no? Pero la autorita, ¿no? No la potesta. La autorita, que quiere decir como una autoridad moral, ética, espiritual, ¿no? En ese sentido, etcétera. Bueno, entonces podemos ir por la primera tanda ahí, le damos una pausa en este momento a todos los radioescuchas que están del otro lado. Vamos a la primera tanda, Juancito, y ya volvemos con más La Ventana. Sumate a la comunidad de la tribu Sublimaciones. Vos lo imaginás y nosotros lo sublimamos.
En Instagram, @La Tribu Sublimaciones. Teléfono 098-405-218. La Tribu Sublimaciones. Talleres literarios, virtuales y presenciales. Coordina Patricia Díaz Garbarino. Teléfono 098-609-305. Roticería y pastelería El Abuelo. Nos encontrás en Zorrilla de San Martín 629. Teléfono 099-007-248. 4522-8890. Con entrega a domicilio. Roticería y pastelería El Abuelo. ¿Buscás un lugar para compartir un momento especial? En Centro Unión Cosmopolita lo encontrás. Disfruta de carnes, pizzas, postres y mucho más. Abierto todos los días, de 10 de la mañana a 12 de la noche. Centro Unión Cosmopolita. General Flores 404. O reservas 099-353-891. En Instagram, Centro Unión Cosmopolita. Experiencia en lo que hacemos, tecnología y calidad, variedad y garantía, con un servicio integral. Ópticarubio.ui. Conoce más de nosotros. Óptica Rubio, salud visual. Supermercado y roticería Las Dos Reinas. Más cómodo, mayor variedad y mejor servicio. Supermercado, carnicería y roticería Las Dos Reinas. Y Las Reinas en el Real de San Carlos. Ahora renovados. Las Dos Reinas. Siempre nos encanta recibirte. Seguimos con La Ventana. Interesantísimo el día de hoy, Gabriela Mistral con nosotros. Tengo saluditos. Michael Chocho nos saluda, profesor de filosofía ahí. Muy interesante el programa de La Ventana, chicos. Un abrazo grande. Sandra Rodríguez también nos dice precioso programa. Un Muchas abrazo gracias por para escucharnos Sandra, a una todos. amiga. Abrazo, Sandra. Gracias por escucharnos del otro lado. Y seguimos entonces, Patricia, donde habíamos quedado. Bien, Lucila Godoy o Gabriela Mistral llegó a Traiguén, una de las muchas localidades donde comenzó a trabajar como maestra, ¿no? Como profesora. En la Araucanía, en octubre de 1910, con 21 años, a prestar servicio como profesora a instancias de la directora del Liceo de Niñas de Traiguén. ¿No? Traiguén es muy importante para ella. Fidelia Valdés dice, me metió en la enseñanza secundaria, me llevó a Traiguén y comenzó a dar clases de labores, dibujo, higiene, economía doméstica para las niñas. Ustedes me entienden la época, ¿verdad? Sí. Muy bien, ahí está, es importante. Mistral dice, y aquí en este momento, va teniendo siempre los problemas con sus colegas por ella no tener título, que lo va a seguir teniendo porque Mistral después lo vamos a ir desarrollando, inclusive la semana que viene, pero va a estar en muchos establecimientos educativos, va a ser directora, ¿no? Lejos de achicarla la potencia, eso me la parece. potencia totalmente. Y llega a ser directora de uno de los liceos más importantes, el número 6 de Santiago. Ganar el concurso, posición de mérito. Ya Claro. más conocida, Gabriela Mistral. Claro. Y sin embargo, hasta ese momento, a un paso del Nobel, se le seguía diciendo que no tenía título. Siempre siempre fue, digamos, lo vamos a hablar en su momento, ¿no? Tuvo muchos conflictos en Chile. Tuvo muchos conflictos Gabriela en Chile. No valoraron a Gabriela en Chile. Y no es un detalle menor que ella estuvo muy poco tiempo de su vida en Chile. Cuando pudo irse... Exactamente, cuando pudo irse. Y el famoso dicho, nadie es ¿no? profeta en su tierra. Sin lugar a dudas. Mistral Ni poeta. dice en un escrito haber observado el problema de reparto y juicios de tierras indígenas y señaló que estos saben amar su tierra. Fue el primer contacto con los mapuches.
En Traiguén comenzó el recorrido de 11 años dedicada a la enseñanza chilena en Antofagasta, los Andes, Punta Arenas, se va hacia la cordillera, Temuco y termina en Santiago. Yo les quería hacer una síntesis, Sí, porque del en realidad camino es importante recorrido. entender que estuvo también muchísimos años antes de irse de Chile, de asumir como cónsul y de organismos internacionales, de ir y venir de Chile hasta directamente irse. Muchas escuelas, muchas provincias chilenas, ¿no? Dando clases, ¿no? Y siempre con el mismo problema de corrillo o de envidia pueblerina, como ella misma decía, ¿no? De cosas chiquitas, como era no tener En la un título. menudencia, en En la lo chiquito, se menudencia. quedaban en la chiquita. Pero volvemos a 1909. ¿Qué nos tiene por ahí? 1909. Bueno, recordemos, como decía Patricia, que Gabriela sufre en una primera instancia esta especie de bulineo, modernizando la palabra ahora, y también sufre un abandono, que es el de su papá. Si bien ella en realidad el cariño para con su papá y todo esto, este reconocimiento lo hace durante toda su vida, es un abandono, ¿no? Totalmente, es un abandono. claro. Entonces, ya con esto, quiero decir, hay una frase muy linda que dice: no todos nacen con el viento en la voz. Qué belleza. Y hace una linda metáfora del nacimiento de Gabriela, diciendo que ella no lloró mucho, como sabiendo que la vida no se la iba a poner nada fácil. Bueno, dicho lo cual, Gabriela Mistral, en términos amorosos hablando, no tuvo un esposo ni un novio tradicional en su vida adulta, pero sí en su juventud estuvo marcada por una relación con el empleado ferroviario Romelio Ureta Carvajal, cuyo suicidio en 1909 la deja muy pero muy dolida. O sea que ahí vemos otra pérdida más que se va dando en su vida posterior. Bueno, y después vamos a hablar de otros amores que al final ella es como que nunca, ¿cómo decirlo, Patricia? Como que no ha blanqueado, por así decir, su relación durante toda su vida, pero bueno, después de post-muerta es donde empiezan a aparecer. Vamos a hablar de todo, sin Claro. tapujos, ¿Tomaste? porque sí, lo tomé, porque justamente no te quería cortar, No, Nico, está bien. pero sí es importante. Al construir un mito de una figura, lo hicieron con Alfonsina, lo hicieron con Juana, que en algún momento hablaremos de Juana de Ibarburu, lo hicieron con Gabriela Mistral. El mito de la eterna dolida, de la eterna abandonada, no por el padre, sino por este amor. Supuestamente es el primer amor de Gabriela, que pudo serlo sin lugar a dudas. Y hasta llegaron a decir en vida de Gabriela que se había suicidado por ella. Hacías la otra vez, ¿te acordás la comparación de que Alfonsina se había suicidado por amor? Y bueno, todo ese mito, ¿no? El mito. En realidad ella misma dice que no, que en realidad él no se suicidó por ella ni por ningún conflicto, se suicidó por deudas. Deuda, y explica claramente cuál era la deuda que tenía con un amigo que había sacado de la caja en el mismo lugar donde trabajaba, no lo podía abandonar, el tema del honor que pesaba mucho en esa época, ¿no? Entonces, dándote paso a algo tan lindo que vas a hacer, Gabriela, ahora, comento, el mito se construyó a raíz de la mujer Gabriela Mistral. Cuando muere Gabriela, el mito se construye, los mitos se construyen cuando mueren los personajes. Cuando muere Gabriela pasa a ser el emblema nacional, ¿no? Una mujer sufrida, muy aceptada por Chile, cuando vemos que no, pulcra, con amores heterosexuales muy bien marcados, y este primer amor la marca tanto que marca toda su poesía. Y no es así. Marca el primer libro de poesía de Gabriela, y tampoco podemos nosotros adentrarnos tanto a un ser humano, nunca vamos a llegar tanto para saber si fue el primer amor o no. Me imagino que sí, pudo ser uno de sus primeros amores, pero sacándola del mito, lo que sí tenemos referencia a nivel literario es que escribe esos sonetos de la muerte, de alguna manera dedicado a esa pérdida, ¿verdad? Claro, en 1914, ¿verdad? Exacto. Ahí está. Y bueno, y ahora te escuchamos. Te escuchamos, Gabriel. Bueno, como dice Patricia, en 1914 Gabriela escribe los sonetos de la muerte. Exacto. Yo les voy a narrar el tercer soneto de la muerte. Muy bien.
Malas manos tomaron tu vida desde el día en que, a una señal de astros, dejara su plantel nevado de azucenas, en gozo florecía. Malas manos entraron trágicamente en él. Y yo dije al Señor, por las sendas mortales le llevan, sombra amada que no sabe guiar. Arráncalo, Señor, a esas manos fatales, o le hundes en el largo sueño que sabes dar. No le puedo gritar, no le puedo seguir. Su barca empuja un negro viento de tempestad. Retórnalo mis brazos o le ciegas en flor. Se detuvo la barca rosa de su vivir. Que no sé del amor, que no tuve piedad. Tú, que vas a juzgarme, lo comprendes, Señor. Muy bello, muy bien escrito, muy bien leído, muy bien escrito, ya sabemos, Allá Juan pero se muy para bien, de también pie. se para. Sí, Que se se para de bien. pie, digo, ¿no? ¿Cómo se va a parar? Miren Hermosa la ustedes, literatura, miren digo. qué maravilla, y le digo a la audiencia que podamos, ¿no?, estar compartiendo con los compañeros poemas de Gabriela Mistral en un momento que no sé cuánta gente la lee, ¿no?, a Gabriela, ¿no? Cuánta gente lee poesía y lee clásicos. Y en este merece sentido un mate, ella, muchas pero gracias, se merece muchas un gracias, mate muchas gracias. sin la caldera porque se terminó el fogón, pero con el termo. Siguiendo con los amores, los primeros, después hablaremos de los otros. Siguiendo con los amores, el segundo amor que también posiciona el mito, estamos hablando del mito, los otros amores no posicionan ningún mito, deconstruyen el mito. Estos primeros hubo un segundo que se llamó Manuel Magallanes. Y Manuel Magallanes era un hombre casado. Entonces, en ese año ella gana el premio de los Juegos Florales, ¿no? Y que era un premio nacional de Ahí los va, Juegos, que era nacional. vinculado a la universidad. Y ese fue el premio que gana por los sonetos de la muerte, y ya empieza a ser conocida en la prensa del Valle del Elqui, y a su vez con el premio Como conocida poeta. como poeta. Era poeta él Exactamente. también. Él también poeta. era poeta. Y tenían una relación epistolar, porque él fue y formó parte del, ¿cómo decirle?, del jurado, ¿no?, que le da el premio. Entonces, tan emocionado de ver esos poemas, se ponen en contacto epistolario, cartas. Y a través de cartas se va dando una relación que se supone, dado que tenemos las cartas en este momento, el hecho del amor, que te adoro, Manuel, no del amor, pero también dejando bien claro que no quería concretar un encuentro con él porque era un hombre casado. Deja Claro. bien claro eso. Bien, tomando ese mito del amor perdido, con el suicidio, del amor, ya además le ponemos una cuotita de que se suicida por amor, cuando en realidad se suicida por deudas, tomando este hombre casado, es decir, aquello que el amor frustrado, ¿no?, el amor no correspondido, llevado por la muerte o llevado por el infortunio de ser casado, el amor romántico. Eso comienza a ser el mito de Gabriela Mistral, muy lejos de la realidad. Muy lejos de la realidad. Por eso cuando decimos Gabriela se nos viene toda esa cosa primero de mármol y tenemos que empezar a bajar, ¿no?, a deconstruir. Exacto. Por suerte estas últimas décadas hay mucha gente que deconstruye esos mitos, ¿no? Y están las cartas, el testimonio de Las los cartas que le protagonistas. Él escribe a mucha otra gente. Después ella va a tener vínculos amorosos, que ella misma va a negar, pero que las cartas lo certifican y demás, con mujeres. Y 3 grandes mujeres fueron muy cercanas, que fueron en realidad, ella las presentaba así, como secretarias, asistentes, que así lo fueron, pero que bueno, después las cartas de alguna manera exponen una relación amorosa, que quizás pueda ser una relación amorosa sexual, pareja, o no, pero sí una relación de cercanía amorosa con la que ella convive años con cada una, ¿no? Y eso va a ser muy importante también en su obra, porque lo que estamos observando también tiene que ver con su obra, ¿no? Pero estamos en el primer momento de Gabriel, Claro, donde se sí. construye todo este mito a través de estos 2 personajes masculinos que son los principales para construirlo, ¿no? Bien. Impresionante. Y las cartas se conocieron después, ¿no? Sí, las cartas se conocieron mucho después. Tal vez sobre se conocieron todo antes, pero no sé
Blanquearon. no se blanquearon hasta No, la no, muerte de los dos, ¿no? las cartas, por ejemplo, que van a salir a luz, las cartas más íntimas que tiene con Doris Dana, que va a ser su última secretaria, la persona que va a estar al final de su vida, ¿no? Que oficia de hermana, oficia de compañera, oficia de Doris Dana, mueren las dos protagonistas y después Doris Atkinson, la sobrina de Doris Dana, dona el epistolario a la Biblioteca Nacional de Chile. Su sobrina fue. Su sobrina, pero mueren las dos. Claro, Por sí, lo sí, tanto, sí. ninguna de las cartas se conocía públicamente, Nico. Obviamente entre los grupos más cercanos se conocería, pero públicamente se dan a conocer mucho después. Por lo tanto, el mito continúa hasta avanzado los 90, casi en el 2000, cuando se va empezando a deconstruir. Claro, todo porque hay eso. otra realidad. Exactamente, con las cartas en mano también, ¿no? Fue contratada por el gobierno de México, a petición del ministro de Educación, José Vasconcelos, en su momento, quien había desatado sobre el país una especie de movilización general en favor de la enseñanza rural. Y Gabriela Mistral viajó a México en junio de 1922, año que publica su libro Desolación. Y Desolación va a ser el libro que desde ahí se la nombre con mayúscula Poeta. Muéstrelo a la cámara. Uno de ahí, sus grandes. Esta es una de las primeras ediciones de Desolación. Y ya les comenté que también tenía la primera edición de su segundo libro de lectura para mujeres. Sí, ¿Y sí, por la qué vimos, les digo lo vimos, eso? lo vimos. Porque fue José Vasconcelos que le pide en México ese libro que tengo en mi casa. Ahí va. Bueno, una edición tengo, Sí, ¿no? sí, sí. Ahora Muy que mostró el antiguo. librito, ¿qué va a leernos? ¿Alguna cosita? Sí, un poema de Bueno, nos desolación. lee un par y ahora nos brinda uno. Así era, ya que tanto me apuró con la leyenda. No quiere que hable de la... Sí, bueno, pero me encanta escucharla bueno, leer también. bueno, vamos a leer. Sí, Póngale, cómo no, póngale vamos a color, leer, ponele vamos a leer. color. Ponele Patricia. color, bueno, color desolación se llama. El gris y el negro también son colores, Patricia. Muy bien, tiene razón, Muy tiene bien. razón. Qué poeta Excelente, que está hoy, excelente. Del libro Desolación, les voy a leer uno sobre el paisaje de la Patagonia, como ella decía, que también se llama Desolación, da título al libro. Pero lo interesante es que aquí enmarca la bruma y todo lo demás de la Patagonia, un paisaje de invierno, pero el paisaje de invierno lo tiene en su interior, Gabriel. Bueno, no nos pongamos tan melancólicos, pero bueno, es melancólico Sí. el poema. La bruma espesa, eterna, para que olvide dónde me ha arrojado la mar en su ola de salmuera. La tierra a la que vine no tiene primavera, tiene su noche larga que cual madre me esconde. El viento hace a mi casa su ronda de sollozos y de alarido y quiebra como un cristal mi grito, y en la llanura blanca de horizonte infinito miro morir inmensos ocasos dolorosos. ¿A quién podrá llamarla que hasta aquí ha venido, si más lejos que ella solo fueron los muertos? Tan solo ellos contemplan un mar callado y yerto crecer entre sus brazos y los brazos queridos. Los barcos cuyas velas blanquean en el puerto vienen de tierras donde no están los que son míos. Sus hombres de ojos claros no conocen mis ríos y traen frutos pálidos sin la luz de mis huertos. Y la interrogación que sube a mi garganta al mirarlos pasar me desciende vencida. Hablan extrañas lenguas y no la conmovida lengua que en tierras de oro mi pobre madre canta. Miro bajar la nieve como el polvo en la huesa, miro crecer la niebla como el agonizante, y por no enloquecer no cuento los instantes, porque la noche larga ahora tan solo empieza. Miro el llano estaciado y recojo su duelo, que viene para ver los paisajes mortales. La nieve es el semblante que asoma mis cristales. Siempre será su albura bajando de los cielos. Siempre ella,
silenciosa, como la gran mirada de Dios sobre mí, siempre su azar sobre mi casa, siempre, como el destino que ni mengua ni pasa, descenderá a cubrirme, terrible y extasiado. Sí. Emociona, Gabriela. Hermoso. Emociona. ¿Cuánta razón Gabriela. tenía, Nico? Qué imponente. Emociona, Gabriela, Hermoso. emociona. Acá Irene pone que viva la poesía. Que Hermoso. viva, gracias, Irene. Emociona, Gabriela, emociona. O yo me emociono. Emociona tu voz también Porque me emociono y lo lo transmitís. La interpretación. Te ganaste un mate, mirá. Bueno, muchas gracias. Estamos ganando mates por leer ¿Viste? poesía. No, ¿verdad? Vamos Sí. a venir Sí. equipados. Yo no leo porque Juan lo mío Usted sería- podría leer No, que yo está le en la agradezco. comedia, Yo que le es agradezco. actor, señor. Es usted el que tiene que Yo le leer. agradezco. Ahora que, mire, escúcheme, ahora que nombró la comedia, le voy a contar algo. Cuente. Dígame Espéreme un mientras segundo. tomo el mate. Colonia Departamento cerca de todos, 45 aniversario de la comedia departamental de Colonia de interés departamental. El Eso. intendente de Colonia declaró de interés departamental, según resolución número 777/026, el festejo del 45 aniversario de la comedia departamental de Colonia, que se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Cultural Bastión del Carmen. Muy bien. 45 muy bien. años. Muy bien. Así que ahí me la dio. ¿Usted supo estar? Yo supe estar hace Supo muchos estar. años atrás, sin lugar a dudas, sí. Cuando era director Eduardo Grosso, sí. Primero como apuntadora, y después actriz, por favor. Nunca me olvidaré, no quiero salirme de Gabriela, pero cuando me dio el primer papel en la casa de Bernarda Alba, era La Mendiga. Entrás y salís, no tenés parlamento. Invité a todas mis amistades que estaban en Montevideo estudiando para que vinieran. Claro, yo entraba y salía, era eso lo que hacía. Pero también es actuar. Estaba También en contraescena. Había subido a las tablas, imagínense. O sea que bueno. No sé Escuche, cuánto tiempo Con tenemos. esta pausita que Sí, está hablando muy de bien. su faceta Sí. artística que tuvo en su momento, les voy a decir que... Les voy a preguntar en realidad, ¿qué piensan que van a comer hoy? Eso es todo un tema, ¿no? Es todo un tema. Bueno, en Centro Unión Cosmopolita tenemos la mejor opción para vos. Abrimos todos los días, de 10 de la mañana a 12 de la noche. Hacé tu pedido o pasá a buscarlo por General Flores 404, esquina La Valleja. También tomamos reservas al 099 35 38 91. Centro Unión Cosmopolita, el sabor que te espera. Estábamos en México, pero si quieren hacemos síntesis y seguimos la semana que viene con México, Chile. No sé cómo estamos de tiempo, por eso les No, comento. tenemos que ir a no sé. Vamos a ir ahora a la Sí, una segunda tanda, segunda pero tanda. tirame eso que repetiste de México que estaba en 1922. Está en 1922 cuando viaja a México, Claro. y Gabriela va a cambiar completamente. ¿Por qué? Porque encuentra algo que no había encontrado en Chile, ¿no? Que es la libertad para educar, para posicionarse en una pedagogía totalmente distinta. Claro. Y desde ese momento va a comenzar a ser simpatizante del movimiento latinoamericanista, ¿no? Y también va a estar muy cerca de los pueblos aborígenes, de los pueblos indígenas. México la marca, es un antes y un después en la vida y en lo profesional y en la poesía de Gabriela Mistral. Porque va a ser defensora también de los pueblos aborígenes. Sin lugar a dudas, con Y una de los mirada niños. totalmente latinoamericanista y de los niños, sí, de los pueblos aborígenes y de los niños y niñas, sin lugar a Exacto. dudas, ¿no? De las niñas. Entonces vamos a ir a la segunda tanda, Juancito. Y ya seguimos con más La Ventana. Sumate a la comunidad de la Tribu Sublimaciones. ¿Vos lo imaginás? Y nosotros lo sublimamos. En Instagram, @La Tribu Sublimaciones. Teléfono 098-405-218. La Tribu Sublimaciones. Talleres literarios, virtuales y presenciales. Coordina Patricia Díaz Garbarino. Teléfono 098-609-305.
Roticería y pastelería El Abuelo. Nos encontrás en Zorrilla de San Martín 629. Teléfono 099-007-248 4522-8890. Con entrega a domicilio. Roticería y pastelería El Abuelo. ¿Buscás un lugar para compartir un momento especial? En Centro Unión Cosmopolita lo encontrás. Disfruta de carnes, pizzas, postres y mucho más. Abierto todos los días, de 10 de la mañana a 12 de la noche. Centro Unión Cosmopolita, General Flores 404. O reservas 099-353-891. En Instagram, Centro Unión Cosmopolita. Experiencia en lo que hacemos, tecnología y calidad, variedad y garantía, con un servicio integral. Ópticarubio.ui. Conoce más de nosotros. Óptica Rubio, salud visual. Supermercado y roticería Las Dos Reinas. Más cómodo, mayor variedad y mejor servicio. Supermercado, carnicería y roticería Las Dos Reinas. Y Las Reinas en el Real de San Carlos. Ahora renovados. Las Dos Reinas. Siempre nos encanta recibirte. Y seguimos con La Ventana. Soy todo oídos, mis queridos mis queridos compañeros. Entonces seguimos con México. Como les decía, viajó en México en 1922. La reforma de la escuela campesina tocaba sus fibras íntimas, lo rural, lo campesino, lo popular, la lectura como medio preferente, la creación de bibliotecas, es decir, justo el reverso de la pedagogía gris y vituperada de Chile, de su propio terruño. Entonces le abre las puertas esto. En ese momento toca suelo mexicano y le impresiona la amplitud del movimiento en el que se encuentra inmersa. No es la creadora de la pedagogía ni nada por el estilo de ese momento. Ella se va a conocer gente y va a formar un equipo, por decirlo así, y va a dar todo de sí y lo que ella entiende que debería, y también se nutre mucho, claro, ¿verdad? No es como creadora de una pedagogía como Gesualdo, por decirlo así, ¿verdad? Que eso también. Perdón, Patricia, ¿vituperada qué significa? ¿Qué quiere decir? Bueno, una gris y, digamos, manoseada, reiterada, bueno, en fin, no sé cómo te quiera. Puede haber gente, al igual que yo, que no sabía. Claro, una pedagogía gris, una pedagogía que no cambia, una pedagogía que no ve la diversidad, podríamos decir ahora. Que no se ayorna. Que no se ayorna. Ni se reforma. Todos los adjetivos que ustedes quieran poner más allá de vituperar. Su vida se mueve entonces entre los pueblos indígenas y los altos niveles de la intelectualidad y el gobierno, ¿no? Atrás quedan las disputas sobre sus títulos. Atrás quedan las rencillas, las pequeñeces, las envidias, ¿no? Ella se sentía como, digamos, en lo suyo y también le da sentido a su vida todo lo que hace, ¿no? Es muy importante entenderlo esto. A partir de este momento se volvió simpatizante, como les decía, del movimiento latinoamericanista y pensaba a la región como un gran país, a toda América Latina, sobre lo cual escribe su poema Cordillera en 1957 y está en el libro Recados contando a Chile. Entonces ahí vamos a tener a la imagen de Gabriela vinculada con Chile, hablando de su Chile querido, pero hablando de América Latina. Es quizás el americanismo de Manuel Ugarte, de Rodó, ¿no? De los primeros no americanistas, de los primeros años del siglo XX, que tenía también un peso importante en la intelectualidad de la época, ¿no? El americanismo, unir a América Latina y demás. Pero en Gabriela el latinoamericanismo se concentra ahí en México y después va a ser gran defensora de la revolución en Nicaragua, ¿no? Que es recibida con muchos honores, va a estar en Cuba, en fin,
todo lo que implicaba unir a los pueblos y sobre todo unir a los pueblos aborígenes en el crisol, como se les decía, en la diversidad de América Latina. Y para ellos, ellas, va a escribir. Qué genia. ¿No? Una genia. Pero por eso mismo se la va a discriminar, como se la discrimina toda la vida, una clase. Una clase. Una frase que decía ella, y creo que también más o menos encierra lo que es la educación, y ya damos paso a Gabriel, que tiene una cosa muy interesante. El futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde. Exactamente. La semana que viene vamos a seguir hablando desde 1925, cuando regresa a Chile, donde ya ahí ella va a obtener varios cargos en organismos internacionales y se va a trasladar a París y va a vivir entre Europa y América. Todavía vuelve a Chile, también después va a ser cónsul de Chile en varios países, pero desde el 25 en adelante, hasta su fallecimiento, va a ser nómade, itinerante, ¿no? Entonces eso lo vamos a hablar, y vamos a hablar de la propuesta pedagógica de Gabriela, que ayudó a esa reforma del sistema educativo mexicano, y que cuando regresa a Chile vuelve con su, como hizo Gesualdo, ¿no? Vuelve con su deseo de querer transformar el sistema educativo chileno, y no le fue muy bien, pero igualmente tampoco vamos a ser tan maniqueístas de poner todo lo negativo en Chile, tampoco. Mirá si nos están escuchando las y los chilenos, ¿no? Estamos hablando de un Chile tradicional, otrora, de un momento de otrora, ¿no? De una época que, bueno. ¿Usted iba a leer algo? ¿Cómo era? Yo tengo unos fragmentos que Gabriela Mistral escribió a Doris Dana. Sí. Un 14 de abril de 1949. Usted me permite la introducción. No. Sí. Esto, como estábamos hablando de los amores de Gabriela Mistral, estábamos hablando de lo que construyó el mito, que son esos dos varones, ¿no? Como veníamos hablando, ¿no? Pero después están los amores que la misma Gabriela negó, que había una relación de pareja que fuera lesbiana, que etcétera, lo negó. La misma Doris Dana lo negó, ¿no? Diciendo que no era una relación de madre e hija, pero después, a la muerte de ambas, aparecen las cartas, ¿no? Estos amores de Gabriela, el último de ellos es Doris Dana, que la conoce a Gabriela en 1946, 30 años menor que ella, y que va a estar hasta el final de la muerte de Gabriela, y que uno de los grandes aportes de Doris Dana es haber dado testimonio de todo el legado, haber estado al lado de Gabriela, trabajando para que toda su obra inédita fuera publicada posteriormente cuando muere. Ella era presentada como secretaria, ¿no? Siempre como secretarias asistentes hacia lo público, no hacia sus amistades. Exacto. Perdón. No, por favor, la introducción fue para dar contexto a la gente. Exacto. Procedo a leerlo entonces. Amor, te decía en mi carta de hoy 14 que llevo varias noches de mal dormir. Duermo de 2 o 3 de la mañana y hasta las 7. Pero quiero volver a hablarte hoy. Te acabo de poner un telegrama. No quisieron recibir el pago de la respuesta, estos pabalurdos. Yo no entiendo nada de lo ocurrido, mi amor. Solo sospecho que mi carta sobre los Artasánchez te ha hecho sufrir mucho. Y que o eso o el avión te ha causado un daño del corazón. Qué estúpido ha sido el que más te quiere, Doris mía. Perdóname, vida mía, perdóname. No lo haré más. Y tú guardarás el control de ti, y haz fe en tus pobrecillos, que es un ser torpe, vehemente y envenenado por su complejo de inferioridad, el de la edad. Duerme, mi amor, descansa. Yo procuraré ser menos brutal y necio. Yo te debo el lavarme de estos defectos. Yo te debo felicidad por cuanto he recibido de ti. Esta es una de las cartas que se dan a luz, ¿no? Y se publican después, por supuesto, de la correspondencia entre Gabriela Mistral y Doris Dana. Yo veo dos palabras ahí, perdón, que habla de estúpido y de necio. Claro. Torpe. Se posiciona en un masculino. En un masculino. ¿Verdad? Bueno, eso fue una de las cosas que ya Nico lo estaba viendo solo con el oído, vio como estaba atento, que impactó
cuando en definitiva se ve la correspondencia entre Gabriela y Doris Dana. El hecho de que en muchas de las cartas amorosas, en definitiva, ella posicionaba un masculino, se autopercibía, como podemos decir ahora, varón, ¿verdad? Esto era ultra secreto. Hacia la afuera le preguntaban qué relación tenía con Doris Dana y era la secretaria. Exacto. Ella hacia la afuera negó el lesbianismo. Dijo que decían cualquier cosa en Chile, hasta eso. Y Doris Dana también lo negó. Sin embargo, se entiende, lo que quisiera decir es, la relación amorosa está. Ahora, si era una relación que podía llegar a lo sexual, porque la gente se preocupa tanto con eso, si eran pareja o no, es secundario, pero que es una relación amorosa queda claro. Quedaba claro para sus allegados, queda claro en esta carta. Asume un masculino, no en esta solamente, en muchas de las cartas. Es como que se autopercibe varón enmarcando un estereotipo. Y eso tiene mucho que ver con las relaciones homoeróticas del momento histórico. No podían alejarse del marco estereotipado. El corte del estereotipo entre las relaciones homoeróticas va a ser muy posterior, donde dos mujeres puedan decir que son mujeres y no necesiten usar el estereotipo masculino. Era el momento que el primer movimiento feminista estaba saliendo y de alguna manera posicionándose en el ámbito masculino, en el afuera. Exacto. E inclusive posicionándose en ese espacio de varón. Fue el primer momento necesario para autoafirmarse. En el mundo homoerótico del lesbianismo, las mujeres lesbianas o bisexuales, bueno, en fin, que tenían una relación amorosa con otras mujeres, en ese momento histórico, estudiando el lesbianismo en la literatura inclusive, se ve claramente ese marco estereotipado. Era necesario para sentir esa unión que una de las partes se sintiera varón, o se asumiera no en carta, sino en la vestimenta. Exacto. Donde una se posicionaba en traje de sastre, como se veía en fotos de la época en los clubes de mujeres, y la otra de vestido, ¿no? Esa cosa tan estereotipada que fue muy posterior, que se entendió que no era necesario, digamos, emular o digamos, imitar la relación heterosexual. Entonces, eso es muy interesante, lo vamos a seguir hablando Claro, la semana que viene. sí, porque ¿No? esta carta es de 1949 y nosotros vamos a ir hoy hasta el 25. Exactamente. O sea que hoy le vamos a dar un puntito ahí. Muy bien. Finalizamos para hasta el próximo programa. episodio. Muy Y yo bien. le voy a decir, ¿todavía no conocen las dos reinas? Encontrá todo lo que necesitas en sus 3 sucursales. Juan Manuel Blanes, 289, en el Real de San Carlos, sobre Nicolás Mianovich, y también en la terminal de ómnibus. Además, disfrutá de su deliciosa roticería, de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde. Hacé tu pedido al 098-055-415. Más comodidad, mayor variedad y el mejor servicio. Supermercado, carnicería y roticería, Las Dos Reinas. Siempre nos encanta recibirte. Y siempre nos encanta recibir a nuestros amigos auspiciantes en este hermoso programa que tenemos. O sea que usted me dijo en la tanda recién que me iba a hacer una pregunta. La tiene anotada acá. ¿Qué pasó un día como hoy? En cada día que pasa, la memoria se levanta como una voz que nos canta lo que el tiempo no arrasa. No hay olvido que deshaga lo que en raíz permanece, pues saber de dónde crece lo que hoy somos y sentimos es alumbrar los caminos que el porvenir nos ofrece. No son fechas, son... Un día como hoy, pero de 1968, una inmensa multitud acompaña los restos de Liberarse hacia el cementerio del Buceo. El contexto: el 12 de agosto de 1968, en un clima de tensión social y bajo las medidas prontas de seguridad del gobierno de Jorge Pacheco Areco, los estudiantes marchaban exigiendo mayor presupuesto educativo y un boleto estudiantil accesible. La policía reprimió una manifestación cerca de la Facultad de Veterinaria y un agente hirió gravemente a Liberarse. Arce murió a causa de las heridas en la mañana del 14 de agosto
convirtiéndolo en el primer mártir estudiantil de un ciclo marcado por la represión y la posterior dictadura cívico-militar. Por otra parte, un día como hoy, pero de 1910, nació la emblemática camiseta celeste de la Asociación Uruguaya de Fútbol. La celeste, la más linda del mundo. La celeste. Se adoptó en honor al viejo River Plate Fútbol Club de Montevideo, un club local que había derrotado poco antes al poderoso equipo argentino Alumni usando su camiseta celeste. ¿Pero por qué la camiseta celeste? ¿Por qué? Porque conocemos que River Plate tiene las bandas verticales blancas, rojas. Alumni tenía la misma camiseta. Y dijeron, vamos a poner una camiseta celeste. Y jugaron con la camiseta celeste. Y la selección usó la camiseta en su totalidad de color celeste por primera vez en el Estadio Belvedere en un partido de la Copa Lipton contra Argentina. Encuentro que Uruguay ganó por 3-1. Pero se dice que el primer partido de la selección uruguaya fue disputado en 1902, ya con camiseta celeste pero con una franja blanca en diagonal. Podemos decir que desde esa fecha hasta el día del debut de la famosa celeste, la camiseta nunca abandonó su color principal y que hoy es símbolo de nuestro fútbol, el celeste, la gloriosa celeste. Muy lindo, muy lindo. Y ahora queremos saber, hoy sábado, 15 de agosto, ¿qué tenemos para movernos, para hacer Cachangueo en la agenda cultural de hoy? Para informarte de eventos en toda la región, anticipando tu semana con la información, para que armes tus planes sin levantarte del sillón. Es la agenda cultural. Vamos, de la el día está gris y hay que moverse un poquito. Atención. ¿Cómo dice? Para informarte de eventos en toda la región, Eso sí. anticipando tu semana con la información, para que armes tus planes sin levantarte del sillón. Es la agenda cultural de la ventana, presta mucha atención para informar. Bueno, arranco yo entonces con la agenda cultural hoy. Ya sabemos que el 11 de agosto cumplió sus 100 jóvenes años el glorioso Huracán de Rechuelo, que le mandamos un abrazo a todo el pueblo de Rechuelo. Saludo grande. Y Huracán Fútbol Club de Rechuelo cumplió sus 100 años y mañana domingo lo celebra a las 11 de la mañana en el Salón de Fiestas de la Granja Arenas, con un delicioso asado, con ensaladas, postres, donde también actuarán el grupo de danzas de Riachuelo, La Clave, Los del Paso y la Orquesta Municipal de Colonia. El valor del ticket es de 900 pesos los no socios, 650 los socios y los menores a 350 pesos. Por reservas, que espero que queden algunos lugarcitos, apúrense porque es mañana, 098 44 90 63 o al 099 520 042. Y eso no es todo. Esta noche, esto que les dije es mañana, y esta noche sábado, en Aló Mojito, calle San José 111, a pasitos del Yatin, se presenta Aliens, banda de rock formada a principios del 2025. Se presenta con una lista de temas inéditos para una noche única. Pero no vamos solos los Aliens. Se presenta también los amigos de Emblema con todo el power rock. No te podés perder una noche de rock entre amigos desde las 9:30 de la noche con entradas anticipadas, que a mí me queda una, así que apúrense, a 150 pesos. Si no, en la puerta va a salir 200 pesos. Muy bien. Más o menos la hora del show estimado es a las 10 de la noche. Una anticipada me queda mi aviso y ya se Gabriel. Está entusiasmado, Gabriel, ¿no? Está De energía. Muchos estrenos de temas nuevos, mucha ansiedad tengo. Pero sí, muy Va bien. a ser una noche hermosa, los Que esperamos vaya. todos ahí en Aló Mojito. Muy bien. Caco querido, buenos días. Un saludo para todos. Abrazo grande, Caco. Festejamos el Día del Niño. Venía a recibir el mejor regalo hoy, sábado 15 de agosto, en el Parque Ferrando, acá en Colonia, de 15 a 17 horas. Dice que va a haber varias cosas. Dice, llamanos y te pasamos a buscar. 097-813658. Y nos mandaron esta información. Va a haber música, juegos, meriendas en el Parque Ferrando hoy de las 3 a las 5 de la tarde para festejar el Día del Niño.
Lo organiza una iglesia, la Iglesia Cristiana Bíblica Ebenezer, para festejar el Día del Niño. Bien. Saludo grande a Caquito ahí que decía Nico que está arrancando un emprendimiento ahí, que le mandamos un abrazo y toda la suerte ahí. Groove y Zapada Store se va a llamar, es un local de instrumentos, de accesorios para instrumentos musicales, así que próximamente lo vamos a tener acá, me parece, de amiguito, de auspiciante. ¿Dónde va a ser el lugar? Accesorios e instrumentos. Muy bien, gracias por la corrección, Juancito. ¿A dónde? A ver, diga. Que todos los sábados a las 17 horas, Jugá y Conectate organiza Game House Colonia en las Iglesia de Jesucristo, Roger Ballet 318. Se juntan a jugar juego de mesa, juego de carta, así que está hecha la invitación. Lo buscan por Game House Colonia en Instagram. Muy bueno eso. Saludos a Mati también. Que para desenchufarse un poquito de las pantallas y jugar a la vieja escuela, eso está muy bueno, Juancito. Muy bien ahí. ¿Tiene algo más usted? Hoy voy a estar en Arde. Hoy está en Arde. Hoy estoy en Arde, así que pasando. Está aquí Arde. ¿A qué hora estás en Arde? Todo el día. No, desde las 8:30 más o menos, 9 estoy hasta yo las te 4 de quería. la mañana. Te voy a invitar, pero ya estamos cruzados ahí. Me voy hasta ahí a sacar Bien, me encanta. Siempre, amigo. Gracias por el apoyo, siempre. Así que bueno, los espero. Después que terminen de ver a Gabriel, se van a verme a mí, que está ahí a una cuadra. Y el miércoles a las 6 de la tarde nos vemos en La Otra Mirada. Sí, nos vemos. Bien, en la ventablera, por ahí lo vamos a estar viendo. Muy bien. Bueno, chicos. Chiques, 11:30 de la mañana. 11:30, hermosa la primera parte de Gabriela Mistral. Muy lindo, ¿verdad? De primera parte de Gabriela. La semana que viene seguimos con Gabriela Mistral. Mucha info para el segundo y Sin lugar a capaz dudas. tercer programa de Gabriela Mistral. Veremos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a la Hasta el próximo audiencia. sábado. Nos vemos. Vamos arriba, ventaneros. Nos vemos. Que pasen Síganos lindo. en las páginas La Ventana Programa en YouTube y La Ventana Programa en Facebook. Chau, chau y gracias. Hasta el próximo sábado. Chau. Acompañado tu andar, la ventana es tu lugar, es tu espacio cultural, donde entre charla y mates el día va a comenzar. La ventana es tu lugar, con permiso entra al hogar, con historias y mensajes, acompañado tu andar. La ventana es tu lugar, es tu espacio cultural, donde entre charla y mates el día va